Jesús, fue un sobrino de Abraham, fue un profeta. Muy bien. Y dentro de la clasificación de los profetas, ¿dónde aparece? En los profetas menores, en los profetas menores. Muy bien. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1 para que veamos acerca de este personaje de la Biblia. Habacuc capítulo 1 y nada más vamos a ver el versículo 1. Ahorita vamos a ver más pasajes de la Biblia, pero vamos a ver a manera de introducción Habacuc 1, 1. Sí, sabemos dónde está Habacuc, ¿verdad, hermanos? Habacuc está entre los Salmos y Proverbios. ¿Sí? No, ¿verdad? No está ahí. No está ahí. Bueno, lo digo con la finalidad de que despertemos, ¿verdad? Bueno, Habacuc 1:1, a ver todos juntos, ¿cómo dice? La profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, ahí aparece, ¿sí? No se nos dice quién fue su papá, no se nos dice en qué tiempo vivió, no se nos dice algo relacionado con su vida familiar, no se nos dice algo acerca de su formación profética, simplemente se menciona Habacuc y nada más, así directo, ¿bien? Entonces, ahí aparece este personaje, Habacuc. Bueno, vamos a ver algo relacionado con él para que entendamos cómo estaba la situación de su ministerio, que está relacionado con este libro. Es un libro que nada más tiene 3 capítulos y vamos a ver acerca del contexto histórico y también el contexto espiritual para este libro. Sí. Bueno, el pasaje bíblico está en Habacuc capítulo 2, aquí lo podemos ver, Habacuc capítulo 2, versículos de 1 al 4, luego el 13, 14, y luego el 20, y luego capítulo 3, 1 al 2, y luego el versículo 19. La lección, en resumen, hay que confiar en Dios en toda circunstancia. Y vamos a ver por qué razón se menciona este resumen, porque pues la situación se había puesto muy difícil, en Israel, especialmente en el reino del sur, y había que confiar en Dios pese a todas circunstancias. El texto a memorizar es Éxodo 15, 11. Entonces, les invito a que todos juntos vamos a leer Éxodo 15, 11, todos juntos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. Una vez más. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. Última vez. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a regresar, vamos al pasaje bíblico. Vamos a leer Habacuc 2, Habacuc capítulo 2, del 1 al 4, ¿sí? Del 1 al 4. Dice de la siguiente manera este pasaje, lo leemos todos juntos, hermanos, Habacuc 2, del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hemos escuchado este último versículo, hermanos, sí, ¿verdad? Este último texto aparece en la carta a los Romanos,
aparece también en la carta a los Hebreos. Entonces es muy importante este pasaje. Bien, ahora vamos a leer por favor versículos 13 y 14, también aquí mismo del capítulo 2. 13 y 14, todos juntos. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bien, y ahora nos saltamos hasta el capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego el 19. Capítulo 3, 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y luego el versículo 19, por favor. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Muy bien. Entonces aquí tenemos el pasaje bíblico relacionado con esta lección. Y ahora, por favor, veamos esta situación. El bosquejo de nuestra lección tiene tres asuntos. Primero, un profeta que espera. 2, un mensaje de consolación. Y por último, una oración de avivamiento, ¿sí? En este tiempo en que estaba viviendo Habacuc, las situaciones sociales y espirituales estaban en una crisis tremenda, como lo estamos viviendo también nosotros. Entonces vamos a ver que Dios opera en una situación crítica, en una situación difícil, como lo estaba viviendo Habacuc, también lo va a hacer en nosotros. Y dice este texto de Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender a veces la manera de cómo Dios trabaja. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué Dios me hace pasar por momentos difíciles? ¿Por qué paso por situaciones en donde mi familia sufre? Pero no sabemos lo que Dios está haciendo. Pensemos en el caso de Job. Job estaba muy bien, era muy rico, tenía una familia bien estable, tenía una relación correcta con Dios, todo parecía que estaba bien y de momento todo se le viene abajo, ¿sí? Pierde todo, pierde 10 hijos, pierde su economía, pierde su salud. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Pues dice aquí el texto, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, no podemos llegar a conocer la mente de Dios. Y lo que para nosotros se nos hace tan difícil de entender, incomprensible, y hasta a veces hasta renegamos por lo que nos está pasando, bueno, Dios sabe por qué. Dios tiene una razón de por qué está actuando. Romanos 8:28 dice de la siguiente manera. Vamos a leer, por favor, Romanos 8:28. Les invito a ir a sus Biblias. Romanos 8:28. Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo, por favor. Romanos 8:28. Romanos 8:28. A ver, todos juntos vamos a leer lo que dice este pasaje. Todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense bien lo que dice este texto. Todas las cosas, ¿qué más? Los ayudan a bien. A ver, ¿en qué me ayuda bien si estoy bien enfermo? Pues de que me acuerdo de Dios. A ver, ¿en qué me ayuda bien si pierdo mi trabajo? Pues en confiar a Dios, que a lo mejor Dios me está preparando un trabajo mejor. ¿Sí, hermana? Pedirle a Dios, sí. Entonces, a veces las situaciones difíciles de la vida las vemos de una manera tan dramática y hasta le reclamamos a Dios por qué nos está pasando eso, pero Dios tiene algo mucho mejor. Por ejemplo, nosotros como adultos, le quitamos un dulce al niño y el niño se pone a llorar. Para el niño el dulce es un mundo. ¿Pero por qué le quitamos el dulce? Porque sabemos que le va a hacer daño, porque sabemos que se le van a picar las muelas, porque sabemos que a lo mejor se va a enfermar del estómago.
Entonces, el niño no entiende eso, pero nosotros sí, porque nosotros estamos con una visión superior a lo que está viendo él. Lo mismo ocurre con Dios. Dios está viendo algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, pero nosotros, pues como estamos pasando por una situación difícil, por eso se nos hace tan amarga la situación y hasta le reclamamos a Dios. Pues este fue el mismo problema de Habacuc. Habacuc estaba viviendo en una situación muy difícil en su tiempo, en su sociedad, en su país. Vamos a ver, vamos a entrar aquí a algunas cosas muy especiales. Vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Puede Dios, siendo santo y puro, utilizar el mal para sus propósitos? ¿Puede Dios, fíjense bien la pregunta, ¿puede Dios, siendo santo y puro, utilizar el mal para sus propósitos? Sí. Por ejemplo, otra vez volviendo a Job. A Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, hasta su esposa lo abandonó. ¿Se acuerdan qué le dijo a su esposa? Maldice a Dios y muérete. Entonces, se quedó sin 4 cosas muy importantes Job. Podemos decir, Dios no debió hacer eso. Porque Dios no lo hizo. Bueno, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Porque ¿pero? Para probar su fe, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿puede Dios, siendo santo y puro, utilizar el mal para sus propósitos? Sí, sí, muy bien. Ahora, por ejemplo, la multitud que estaba en Jerusalén pidió que se crucificara a Jesús. ¿Fue para bien o fue para mal? Fue para bien, fue para bien. Aunque en un momento dado era algo malo, porque estaban pidiendo la crucifixión de un hombre justo. Sin embargo, fue para bien. Entonces, Dios puede utilizar en un momento dado el mal para sus propósitos. No es que Dios haga el mal, sino puede utilizarlo con la finalidad de realizar algo. Bueno, es lo mismo que estaba pasando en la situación de Habacuc. Vamos a ver aquí, vamos a ver algo de Habacuc. Primeramente, Habacuc fue un profeta que realiza su ministerio en el reino del sur. Aquí está el reino del sur en ese tiempo. Aquí está dividido en 2, todo Israel. El azul es el reino del norte, en naranja es el reino del sur. Y aquí es donde estaba llevando a cabo su ministerio el profeta Habacuc. Ahora aquí, con capital en Jerusalén alrededor del año 603. Se le conoce a Habacuc como el profeta que interroga a Dios, porque le hace la pregunta a Dios, ¿por qué están pasando este tipo de cosas malas? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué los malos hasta les va bien? ¿No les ha pasado así, hermanos, que nos preguntamos, ¿por qué la gente que vive mal en su vida hasta tiene mayor riqueza, tiene mejores negocios, tiene más oportunidades de vida, se pasean, se van a Cancún, compran casas lujosas, y uno que busca a Dios, pues parece que todo se nos viene abajo? Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, o sea, ¿qué pasa con nuestra vida, no? Fíjense bien que eso se preguntó David en los Salmos, eso también se preguntó Asaf en el Salmo 73, y es lo mismo que se pregunta aquí a Habacuc en su libro. ¿Por qué a los malos les va bien en un momento dado? ¿Sí? Pareciera como que Dios es injusto, pareciera, pero así es nuestra perspectiva, pero no es de esa manera. Y entonces aquí Habacuc está llevando su ministerio en el reino del sur. Vamos a ver aquí todavía. En el libro de Habacuc, que solamente tiene 3 capítulos, podemos ver 2 secciones. Primero, la perplejidad de Habacuc, porque él se pregunta, ¿por qué Dios permite que primero en mi pueblo, es decir, en Judá, la situación de la maldad llegue a crecer y la injusticia pareciera que no tiene un alto, ¿sí? ¿Tenemos injusticia en nuestro país hoy en la actualidad? Sí, lo estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de injusticia tremenda. Cada rato están yendo estudiantes al Zócalo
a protestar por lo que ocurrió con el asesinato de los de Ayotzinapan, ¿sí? Y no se ha resuelto, y cuánto tiempo ya tiene. Y muchas mujeres van, muchas mamás van al Zócalo también a protestar porque no encuentran a sus hijos que fueron secuestrados. Y entonces, ¿cómo está la justicia en nuestro país? Pues está igual por la calle de la amargura. Y uno podía pensar, bueno, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en ese tipo de situaciones cuando hay tanto dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento en la gente? Bueno, es lo mismo que lo que pasaba en el tiempo de Habacuc, ¿sí? Entonces aquí está, en este libro hay dos secciones, la perplejidad de Habacuc y la oración de Habacuc. Aquí en esta primera parte de este libro, los versículos del 1 al 4 es la pregunta del pecado de Israel. El pecado más bien es de Judá, más que de Israel, Judá. Luego, viene una respuesta de invasión de Babilonia. Ahorita vamos a ver así. Pareciera que en lugar de resolver las situaciones se agrava más. Luego, en el capítulo 1, versículos 12 hasta el 2:1, una segunda pregunta del pecado de Babilonia. Y aquí mismo capítulo 2, la respuesta de la destrucción de Babilonia. Y termina con una oración, Habacuc, aquí una oración muy especial, ¿sí? Fíjense bien, aquí en esta primera sección encontramos barriendo una nación sucia que es Judá, y aquí usando una escoba aún más sucia que es Babilonia. Es una cosa increíble cómo Dios está operando. ¿Quiénes son mejores? ¿Los americanos o los mexicanos? Los mexicanos, ¿verdad? Nosotros decimos que los mexicanos. Pero imagínense que los americanos nos invaden. Pues es lo mismo que estaba pasando aquí. Israel estaba viviendo en pecado. Y resulta que Babilonia llega e invade a Israel. Pues ¿quién era peor? ¿Babilonia o Israel? Pues en un sentido humano era Babilonia. Porque era una nación cruel. Pero Dios la utiliza. Entonces, la pregunta esta, ¿puede Dios, siendo santo y puro, utilizar el mal para sus propósitos? Pues la respuesta es que sí, porque Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiera. Ahora, Dios no se está manchando con el mal, pero lo está utilizando. ¿Cómo utiliza al diablo? Dios utiliza al diablo para sus propósitos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Bien, vamos aquí. ¿Qué estaba pasando en el reino de Judá? Bueno, veamos esto. En el reino de los descendientes de Josías, el rey Josías ¿se acuerdan ustedes que vimos hace unas semanas acerca del rey Josías? Fue un niño que empezó a gobernar a los 8 años. Fue profetizado su nacimiento 300 años antes, desde el tiempo de Jeroboam I. Y resulta que los descendientes de Josías fueron malos. Primero hubo un avivamiento en el reinado de Josías. Aquí se mencionan los capítulos 34 y 35 de Segunda de Crónicas. Pero luego empieza a haber un descenso espiritual porque los descendientes de Josías, 4 reyes después de Josías, hacen todo lo malo a los ojos de Dios. En lugar de buscar a Dios con todo su corazón, siguiendo el ejemplo de Josías, no lo hacen, ¿sí? Y entonces ahí viene el problema. Ahí están los reyes. ¿Quiénes fueron los descendientes de Josías? Joacás, Joaquín, Joacín, Sedequías. Pero fíjense bien, aquí está la nota biográfica espiritual de ellos. Dice la Escritura, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Cada uno hizo lo malo conforme a su padre. Entonces, en lugar de hacer lo correcto, lo bueno, se viene abajo todo, ¿sí? Y entonces ahí está la situación crítica. Ese es el común denominador espiritual de estos reyes. Fíjense bien. Ahora, aquí está, de este lado, aquí está Israel, de este lado. Y aquí está Babilonia, ¿sí? Babilonia empieza a surgir. Empieza a surgir Babilonia para la invasión de muchos reinos. Se empieza a hacer muy poderoso este imperio, ¿sí? Y hay un rey que tiene una visión, vamos a poner así, universal. Él quiere acaparar todo el mundo. Él quiere que todas las naciones sean parte de su reino, de su imperio. ¿Cómo se llamó ese rey? ¿Cómo se llamó ese rey de Babilonia? Muy famoso, Nabucodonosor.
¿sí? Nabucodonosor empieza a invadir a Siria, toda esta región para formar su tremendo imperio, ¿sí? Se le conoce a Nabucodonosor en la historia por los famosos jardines colgantes que establece ahí en su ciudad, que hace de esa ciudad una ciudad muy hermosa, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor empieza a hacer su aparición. Fíjense bien, las incursiones de Nabucodonosor. En Segunda de Reyes aparecen 5 incursiones. Aquí están los pasajes bíblicos. La primera incursión en el capítulo 24, segunda incursión 24:2-7, tercera incursión 24:8-17, cuarta incursión 25:1-7, quinta incursión del 25 del 8 al 21. En Segunda de Reyes menciona cómo se está acercando, está observando cómo están los reinos del norte y del sur allá en Israel, y los está observando porque los va a invadir. En Segunda de Crónicas aparecen 3 incursiones nada más se mencionan ahí 3. Pero ya está haciendo su aparición, porque Dios le está dando la oportunidad de poder ir contra su pueblo para poder disciplinarlo. Porque la condición espiritual del reino del sur, déjeme decirles con esta expresión, estaba por la calle de la amargura, estaban mal, estaban en una ruina espiritual. Fíjense bien, ahora veamos aquí, vamos a ver. Capítulo 2, versículo 1 de Habacuc, dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc estaba asombrado por la maldad que había en su propio pueblo. Vamos a regresar un poquito, por favor, capítulo 1, y por favor le quiero pedir a alguien que nos lea versículos 1 al 3. Perdón, sí, del 1 al 3 del capítulo 1. De Habacuc, sí. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Muy bien. ¿Qué veía en su pueblo Habacuc? Mucha violencia. ¿Qué hay en nuestro país? Igual, es lo mismo. O sea, pareciera como que nos está hablando a nuestros días Habacuc, porque está pasando lo mismo. Donde quiera vemos violencia. Constantemente vemos en las noticias que ya asesinaron a un vecino, que ya pasó un accidente aquí, ya ocurrió un asalto a los traileros, etc. Y constantemente estamos viendo las noticias. Ya casi es todo eso lo que vemos en la televisión. Entonces lo mismo estaba ocurriendo aquí. En el tiempo de Habacuc, todo se estaba viniendo abajo. Ahora fíjense bien el versículo 4. Vamos a leer juntos el 4. 1:4. Dice así, todos juntos. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo sale la justicia? Torcida. ¿Por qué? Porque el malo soborna a los jueces, soborna a los tribunales y saca provecho, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la Guardia Nacional ya atrapó a un narco, pero al otro día ya salió. ¿Por qué? Porque tienen millones de dólares. Y sobornan fácilmente. Y en cambio, a un borrachito, a un teporochito de ahí, lo meten a la cárcel y le sentencian con 20 años. No sale porque pues, simplemente no puede pagar. Esa es una situación de injusticia. Y es lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc. Lo mismo. O sea, pareciera que estamos cortados por la misma tijera, porque todo es lo mismo. Entonces la situación se ha puesto muy triste aquí. La perplejidad de Habacuc, la maldad de Judá, que es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1. Y ahora vamos a ver la crueldad de Babilonia. Vamos por favor, capítulo 1 y versículos del 1 al 7. ¿Quién nos quiere leer, por favor? Capítulo 1, del 5 al 7. Mirad entre las naciones y ved y asombraos,
porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo llevando a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su iniquidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Hasta ahí nada más, muy bien. Aquí vemos entonces la intervención. Dice aquí los caldeos, vean ustedes en el versículo 6, menciona los caldeos, pero los caldeos son los babilonios, ¿sí? Entonces, Dios, voy a poner aquí el mapa, Dios va a utilizar a Babilonia, que va a llegar a Israel, de aquí, de Babilonia, van a llegar a Israel, y entonces van a ser un verdadero desastre. Si leemos el último capítulo de Segunda de Crónicas, vamos a ver que quemaron la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo, se llevaron todos los objetos valiosos a Babilonia, porque Dios lo permitió. Ahora, Habacuc se está preguntando, ¿por qué Dios está utilizando una nación mucho más mala que nosotros? En la gráfica que está aquí, hay maldad en Judá, es verdad, hay maldad. Pero hay peor maldad en Babilonia. ¿Y cómo es que Dios la utiliza? Era para que Dios utilizara un pueblo mejor, ¿no? Un pueblo bueno, pero no es así. O que Dios actuara de otra manera. Ahora, Dios podía haber hecho justicia con su propia mano, con su pueblo, como otras veces lo había hecho, como cuando estaban en el desierto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una ocasión Israel murmuró en el desierto y Dios les mandó serpientes? ¿Por qué no lo hizo de esa misma manera? Bueno, porque Dios sabe de qué manera, pues, tratar a su pueblo o a la gente. Porque Dios es soberano. A veces no entendemos los caminos de Dios. Salud, no entendemos los caminos de Dios. Y luego, lo que más le afectaba a Habacuc era que él estaba orando y Dios permanecía en silencio. El silencio de Dios. Fíjense bien, vamos a ver. Versículo 13 del capítulo 2. 2:13. Alguien que nos lea, por favor. 2:13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, que las naciones fatigarán en mano. Sí, pero creo que me equivoqué. A ver, déjenme ver. No, es 1:13. 1:13, me equivoqué, perdón. Es 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que es? Muy bien. ¿Por qué calla Dios? ¿Por qué calla Dios? Entonces, eso es lo que le causaba asombro a Habacuc, porque él veía la violencia, veía el desastre en la sociedad, veía cómo los malos triunfaban, y Dios permanecía callado. Y Habacuc estaba orando: Dios, haz tu justicia, Dios, manifiéstate, Dios, haz algo. Y Dios guardaba silencio. ¿Sí? Hay ocasiones en que uno está orando, y no recibe respuesta, por lo menos inmediata. No la recibe. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Por eso Romanos 8:28 a veces como que causa cierta consternación, porque dice el texto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces uno se queda con una gran interrogación, ¿sí? Mi esposa murió de leucemia y estuvimos orando para que Dios le sanara y no la sanó. Entonces Dios cayó. Claro, ahora ya sabemos, Dios tiene un plan y ya está en el cielo y ya está mucho mejor, sí. Pero en el medio de las oraciones no recibimos respuesta. Y es lo mismo que pasó aquí con Habacuc. Habacuc estaba viendo toda esta situación de injusticia y Dios estaba en silencio. Y eso es terrible. Fíjense bien, vamos a ver aquí. Dice aquí el Salmo 13, 1 y 2. Fíjense bien. A ver, ¿lo pueden leer hasta allá atrás, hermanos? ¿Sí pueden leer? A ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma,
con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Eso lo estaba diciendo David. Dios, ¿hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a ayudarme? ¿Hasta cuándo vas a salir en defensa de mis enemigos? Y pareciera como que Dios no le contestara. Vamos a ver esta situación. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener ante el silencio de Dios? ¿Qué actitud debemos de tener cuando Dios no nos responde? Bueno, pues la misma palabra de Dios nos dice, Salmo 41, a ver, lo leemos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué tenemos que hacer? Paciencia, paciencia. Y es lo que más cuesta, hermanos. Es lo que más cuesta tener paciencia. Porque uno quisiera que fuera como el café instantáneo, ¿no? Como el Nescafé, que fuera de rapidito. Pero a veces Dios no actúa así. Dios puede contestar inmediatamente, puede dar la respuesta aún en el momento que estamos orando, pero también Dios puede decir, pues van a pasar unos días o van a pasar unos meses, pero pues Dios sabe qué va a hacer. Entonces la paciencia, el tiempo de espera. Dice Job 13:15, fíjense bien en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es lo que dice Job, sí. Y qué difícil es esto, hermanos. De veras, ¿es difícil ser paciente o no creen, hermanos? O nada más, no, a lo mejor nada más es para mí la dificultad de ser paciente. ¿Les ha costado trabajo ser paciente a ustedes, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí. Pues entonces, eso es lo que Dios a veces quiere ver en nuestras vidas. Volvemos otra vez, Habacuc 2:1. Aquí está la actitud de Habacuc. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Velaré. Entonces, ser paciente, ser paciente. A veces cuando uno tiene a alguien enfermo, uno quisiera que inmediatamente sanara, pero pues tiene que pasar el proceso de su enfermedad y esperar que el medicamento haga su efecto para que de esa manera pueda recuperarse. Y cuando oramos, Dios hace la obra, ¿sí? Pero a veces nos desesperamos, ¿sí? Y por desesperados a veces no podemos ver grandes cosas de Dios. A ver, mencionen ustedes un ejemplo de un hombre de la Biblia desesperado. Saúl. Por desesperado, Saúl perdió su trono. Porque sacrificó donde no tenía que sacrificar. Y perdió su trono. Y otro ejemplo de desesperado fue Abraham. Por desesperado, porque ya quería tener el hijo de la promesa, pues tuvo un hijo con Agar, su sierva, y ahora están los problemas en Medio Oriente, hasta la fecha, por desesperado. Y ahí está el problema también con nosotros, a veces por desesperados perdemos la gran bendición de Dios. Bien, vamos a ver aquí. Ahora, el segundo punto es que un mensaje de consolación. Dice el texto, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Primero tiene que ver con paciencia, ahora aquí tiene que ver con el asunto de fe, vivir por fe, de creer que Dios va a hacer la obra, ¿sí? Dios, tarde o temprano, va a hacer su aparición. Dios va a hacer acto de presencia, porque a Dios no se le va a pasar nada. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué más? Eso también segará. Y nadie se puede burlar de Dios. Judá podía estar viviendo mal, pero Dios le estaba observando y le estaba dando oportunidad para poder arrepentirse. ¿Por qué a veces Dios se tarda tanto en la vida de alguien que vive mal? Porque a veces decimos, bueno, es que este amigo a quien le he estado hablando de Dios, pues vive mal y pareciera como que no le importa. ¿Y por qué pasa tanto tiempo? Tanto tiempo viviendo mal. Bueno, vamos a ver la respuesta en 2 de Pedro, por favor, capítulo 3.
Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y a ver, vamos a leer todos juntos el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. A ver, todos juntos. Dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es Dios? Dios es paciente. ¿Y por qué es paciente Dios? Porque desea que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué a veces? Fíjense bien, a veces le hablamos a alguien, vuelvo a repetir, a algún amigo, le hablamos de Dios y lo invitamos a la iglesia, le compartimos la palabra, lo estamos visitando, le regalamos una Biblia, etc. Pero vive mal. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 10 años. Y pareciera que no le importa su vida espiritual. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, es que Dios es paciente. Dios es paciente. Porque Dios desea que venga el arrepentimiento. ¿Sí? Pero tarde o temprano, Dios va a salir al encuentro. Vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer, por favor, el versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A ver, todos juntos, vamos a leer. Todos juntos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense bien, la primera expresión de este versículo. No te engañes. No te engañes. O sea, no pienses que viviendo mal te la vas a vivir así tranquilamente y no va a haber problemas. No te engañes. Porque, ¿cuál es la siguiente frase? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano Dios nos va a salir al encuentro. Y entonces ahí va a ser lo bueno. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y es lo mismo que ocurrió aquí. La maldad de Judá y la crueldad de Babilonia, tarde o temprano, Dios los iba a confrontar. Podían pasar años, pero Dios, tarde o temprano, iba a salir a su encuentro. ¿Sí? A Dios no le afecta el tiempo, hermanos. A Dios pueden pasar 10 años, 100 años. A Dios no le afecta el tiempo, pero tarde o temprano sale a hacer acto de presencia. Y veamos aquí, porque Dios en su soberanía va a estar actuando contra Judá. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces Judá y Babilonia iban a conocer la realidad del Dios vivo y verdadero cuando Dios saliera a su encuentro para ponerles un alto a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces no iba a pasar por alto. Y dice, fíjense bien, hermanos, aquí en este libro está uno de los versículos que más repetimos en la iglesia con respecto a la reverencia. Es Habacuc 2:20. ¿Se acuerdan de Habacuc 2:20, verdad? Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Ese versículo normalmente lo utilizamos para cuando hacemos un llamado a guardar silencio, a darle el respeto a Dios en su casa. Pero el contexto es diferente. Fíjense bien, vamos a leer, por favor. Vamos a leer versículo 18 y 19 del capítulo 2 para que veamos el contexto. Habacuc 2, 18 y 19. Dice así, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Si nos damos cuenta, los versículos 18 y 19 están hablando de la idolatría y de la confianza que tiene de la persona en esa idolatría. Entonces ahí viene el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él
pero calle delante de él toda la tierra. ¿Qué está diciendo el versículo 20? Que mientras el idólatra está poniendo su confianza en un Dios mudo, inerte, que no sirve para nada, Dios está en su trono y Dios está observando toda la tierra. Y ante Él debemos de callar porque Él está observando. Él es soberano. Entonces ahí está el contraste. Nosotros lo utilizamos para reverencia, ¿no? Pero el contexto es el contraste con la idolatría. Porque la gente está poniendo atención o su confianza en algo que ni vale la pena. Mire, yo he visto por aquí, hay una familia que se dedica a pintar pues las figuras de la iglesia tradicional y los está pintando y les está arreglando y todo eso. Y ya después las vende. Y la gente pues ya lo pone en un nicho y le adora y eso. Pero yo estoy viendo cómo lo están fabricando. O sea, ¿qué confianza es esa? Sí. Yo tenía un amigo que su papá hacía cosas de yeso. Y era bien pedales. Llegaba bien borracho y las meaba. Fíjese qué cosa tan feo. Entonces, feo es eso. Y cómo la gente pone su confianza en ese tipo de cosas. Y entonces el versículo 20, por eso dice, mas Jehová, o sea, en comparación, Dios está en el cielo y Él está observando todas las cosas y Él va a actuar. Entonces Dios va a actuar sobre Judá y sobre Babilonia. Bien, entonces ahora aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer Habacuc? Aún viendo tanta maldad, viendo la injusticia y viendo que Dios en un momento dado calla al no responder sus oraciones, Él tiene que vivir por fe. ¿Sí? La vida de fe. Dice aquí el texto otra vez, Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y 2 de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, seguir confiando en Dios, seguir confiando en Dios, seguir confiando en Dios. Aunque a veces las cosas se nos ponen difíciles, pero seguir confiando en Dios. ¿Sí? Bien, ahora fíjense bien, aquí viene una oración de Habacuc en el capítulo 3. ¿Qué es lo que pide Habacuc? Que se avive su obra. Aun cuando hay situaciones tan graves, situaciones tan difíciles, lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos avive porque debemos de vivir por fe. Fíjense bien, ¿cuándo pedir a Dios por un avivamiento espiritual? ¿Cuándo? A ver, hermanos, ¿cuándo debemos de pedir por un avivamiento espiritual? A ver, contesten ustedes. ¿Cuándo debemos de pedir un avivamiento espiritual? Cuando las cosas andan mal, claro, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando la nación se ha olvidado de Dios. ¿Nuestro país se ha olvidado de Dios? Debemos de pedir un avivamiento. Cuando el país ha cambiado la ley de Dios por leyes injustas y morales. ¿Ha pasado esto en nuestro país? Sí, lo estamos viviendo. Cuando la nación está bajo el juicio de Dios, ¿estamos bajo el juicio de Dios? De seguro que sí. Cuando las instituciones normales están en decadencia moral. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la iglesia? Estamos por la calle de la amargura en las iglesias. La familia está en la calle de la amargura. Si ustedes ven las películas de Joaquín Pardavé y de esas películas antiguas, ¿cómo era la familia en esos años? Era una familia más unida, una familia más temerosa, más religiosa. Ahora no, ahora es un desastre. Entonces, cuando las instituciones están en decadencia moral, tenemos que pedir un avivamiento. Cuando la violencia ha llegado a extremos de crueldad. Ahora en los puentes cuelgan a la gente que asesina. Ahí en la noticia sale que en cierto puente ahí están colgados 2 o 3 personas. Hay una crueldad tremenda. Entonces necesitamos pedir un avivamiento en nuestro país. Fíjense bien qué cosa. Bien. Aún así. Un avivamiento es un despertar espiritual. Ah, claro, claro. Si la iglesia viene cansada, Sí, necesitamos un avivamiento espiritual, exactamente. Porque la iglesia tiene que cumplir su propósito
en el mundo, de llevar el mensaje transformador a la gente, ¿sí? ¿Sí? Y nuestras iglesias están, hablando en un sentido general de las iglesias, no en una en particular, pero en un sentido general, las iglesias estamos dormidas, ¿sí? Claro, habrá iglesias que sean muy entregadas y consagradas, ¿sí? Obviamente, pero sí hay ese problema. Bien, aún así, mire, la actitud de Habacuc. Está este hermoso pasaje. ¿Qué pasó? Se apagó. No, pero no le moví. Se apagó. Bueno, vamos a leer, por favor. Vamos a leer en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Todos juntos leamos, hermanos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El propósito de esta lección es que debemos de confiar en Dios, aún a pesar de las circunstancias. Y es lo que aprendió Habacuc. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y saben que esto es difícil, hermanos. Esto es difícil. Esto no es nada más así de leer, nada más por leer, porque es difícil. Cuando uno está pasando por una situación crítica de economía, de problemas familiares, de enfermedad, de situaciones de injusticia social, pues es difícil a veces mantenerse así firme. Pero cuando con la ayuda del Señor nos aferramos a Él y confiamos, de verdad que Dios hace cosas grandes y Dios nos ayuda a salir victoriosos. Así es que animémonos, hermanos. Vivimos en un país en una situación muy crítica, muy difícil. Estamos viviendo en un mundo que va en decadencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que Habacuc, seguir confiando en nuestro Dios. ¿Comentarios, preguntas, hermanos? ¿Comentarios o preguntas sobre la lección de hoy?